cambio de temperatura, el tal vez exponerse a justamente una baja y no tener el abrigo apropiado, les despierta una alergia. Pero justamente quien sabe de eso es el especialista en alergias. 8 de julio fue el día de la alergia y me pregunto también, Roxy, ¿por qué un 8 de julio que es en invierno? Digo, no en primavera cuando suele ser la mayor época de alergia, ¿no? Claro, ¿Cómo estás, Roxy? Frecuentemente, ¿cómo estás, Sofi? Frecuentemente, bueno, decimos que se desatan, se desencadenan las alergias en primavera, en otoño. Pero bueno, vamos a saber por qué el lunes fue el Día Mundial. Déjenos un mensaje, estamos en consultorio abierto. Sofi nos deja el mensaje a nuestro teléfono 261-600-6600. Muy cortito el mensaje, así se lo trasladamos a nuestro especialista, a nuestro doctor que ha venido, que es Pablo Sáenz Yerbosky, neumonólogo. ¿Cómo estás? Hola Roxana, hola a la audiencia, buenos días a todos. Bueno, gracias por venir, Pablo. Bueno, la pregunta que nos hacíamos con Sofía, el lunes fue el Día Mundial de las Alergias. Queremos destacarlo porque viste que las alergias muchas veces se dice que duran todo el año el que es alérgico, pero ¿por qué este día? Bueno, los días mundiales en general son establecidos por organizaciones del hemisferio norte. Y en este momento en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, están en primavera. Sí, están en verano ya. Sí, ya verano. Entonces, digamos, ellos tienen un brote de árboles y de polinizaciones que es propio, que no es nuestra situación actual, que lo que tenemos es frío. Claro. Frío e infecciones respiratorias relacionadas a la época del frío. Que muchas veces se puede llegar a confundir las alergias con un resfrío. ¿Cuál es la diferencia? Es muy frecuente que en los momentos iniciales, cuando una persona tiene catarro nasal, tiene estornudos, tiene un poquito de debilidad corporal, de cansancio y a lo mejor un enrojecimiento de los ojos y tiene antecedentes de alergia, no sepa en los primeros momentos si es un resfrío o es una alergia. Claro. En general el resfrío suele cursar con moco de color amarillo, amarillento, a veces verdoso, un poquito de dolor de garganta, a veces suelen tener un poquito de fiebre, 37,5, menos de 38. Suele haber el antecedente de alguien en la casa que estaba con el mismo cuadro hace unos días, o un compañero de trabajo, y eso nos hace pensar que el cuadro que está teniendo es un cuadro viral, un cuadro contagioso, lo que denominamos los médicos síndrome gripal, que no es gripe propiamente dicho, claro, sino que es parecido y cura de una manera determinada, prácticamente solo aliviamos los síntomas. Mirá, haciendo referencia a lo que estás diciendo, dice: buenos días, tengo 2 hijas con resfrío desde hace más de 20 días. Y el doctor no le dio ningún remedio. La mayor tiene alergias asmáticas y ni siquiera le dan corticoides. Bueno, ¿qué hacemos ante eso? Haciendo referencia a esto que vos decías del resfrío, y lo tiene hace más de 20 días, ¿qué cuadro sería ese entonces? Yo creo que los mensajes son más profundos de lo que parecen, eso. Totalmente. Porque ahí, si vos te fijás, y en otras ocasiones también, la gente está opinando del tratamiento, ¿no? Ni siquiera le da corticoides. Antes, cuando había menos información, hace muchos años, la gente solía tomar lo que el médico le decía. Hoy participa de la elección del medicamento. Googlea qué tomar para el resfrío, qué tomar para la alergia, y asocia. Pero entonces claro, es importante porque nosotros como médicos debemos ayornarnos a las nuevas eras y informarle esto que te estoy contando yo, por qué sí, por qué no, y tratar de contenerle y darle una explicación. Mire, no le estoy dando esto porque pienso tal cosa. Muy bien. ¿No? Es importante, pero a veces no es también solamente falta de nosotros los médicos, sino también que el paciente se inhibe muchas veces y no nos consulta en el momento de la consulta médica sus dudas y de lo que leyó. Y nosotros a veces podemos hacer esa educación, decirle: mire, sí, lo que leyó está bien, pero podríamos ir por acá, por esto, por esto y por esto. Pero no hay que googlear, hay que consultar al médico. Digo, para eso está el médico. Mira, googlear se puede, y de hecho todo lo hacemos para cualquier cosa, pero es muy fácil de confundir y generalmente es muy alarmista la información que se encuentra para quien no tiene el conocimiento y poder diferenciar, y entonces llegan asustados. Pero en este caso a veces usamos corticoides, sí es verdad, tanto en los resfríos como en las alergias, pero en dosis determinadas, en dosis menores. Y ya que estás hablando de medicamentos, ¿tomar loratadina o desloratadina es eficaz para controlar las alergias? Sí. Es eficaz, pero lo mismo, la dosis
Depende el tiempo de cada persona, pero está dentro de los medicamentos que se suelen dar como antialérgicos. Hay muchos antialérgicos que vienen asociados con pseudoefedrina y que sirven para cortar los síntomas del resfrío. Los antialérgicos son parte de los descongestivos antigripales, por eso digo que se mezclan bastante el tratamiento de los cuadros virales con los cuadros alérgicos. Bien. Los cuadros alérgicos, para que a la gente le quede claro y tenga como un pantallazo y no salga más confundida de lo que está, suele presentarse siempre en la misma estación, en cada persona. Hay personas que tienen síntomas en otoño, otras en primaveras, otras todo el año, como decías vos, pero suelen tener ese antecedente. Se presentan generalmente de la misma forma, con agüita, picor nasal, estornudo, que es la rinitis, agüita por la nariz, picor nasal, estornudos, ojos rojos, picazón de paladar, siempre hablando de la vía aérea alta. Tiene antecedentes de todos los años en esa época, cuando uno ve la historia clínica, consultan en la misma época y saben de que sueles mejorar con determinados medicamentos. El tratamiento de elección de la rinitis, son los sprays nasales con corticoides locales tópicos que no pasan casi a la sangre y que se pueden usar durante mucho tiempo. Cuando eso no alcanza, el segundo escalón es los antihistamínicos tipo loratadina, fexofenadina, etcétera, por vía oral, sin corticoides, sin efedrina. Y cuando hay crisis, cuando empeoran... Cuando es asma. No, cuando ese cuadro no se controla ni con el spray nasal, ni con el antialérgico, subimos la apuesta y dependiendo si predomina la congestión nasal, la descarga de agua por la nariz o los síntomas inflamatorios, si agregamos pseudoefedrina o corticoides. Bien, fantástico la explicación. ¿Y cuándo llegas al asma? No necesariamente el que tiene rinitis tiene que tener asma. Pueden tener, totalmente distintas. no son distintas, pero pueden coexistir en una persona rinitis de asma o no, o puede ser una persona que tenga asma y no tenga rinitis, o que haya tenido rinitis y nunca haya tenido asma. Bien. No es que el asma es la progresión de una rinitis no tratada. No es indefectiblemente así, pero puede suceder. Quedó claro. Mira, acá dice, Kefir, ¿es un medicamento? ¿Es eficaz para prevenir alergias? ¿Conoces? Sí, pero sí, a ver, prevenir las alergias, ese es otro tema. Sí. No se pueden prevenir las alergias. ¿La alergia qué es? La alergia es la reacción exagerada del cuerpo cuando se expone a un determinado alergeno. Una persona se expone a un alergeno alimentario al cual le tiene alergia y reacciona haciendo una reacción. Por ejemplo, cuando come pescado, cuando come maní, etc. O salsa. Sí. Una persona es alérgica a la caspa del pelo del gato o a la caspa del pelo del perro, entra en contacto por vía inhalatoria y hace una reacción. Muy bien. Eso está determinado genéticamente. Por lo tanto, ¿cuál es la prevención en la alergia? No exponerse al alergeno conocido. Por eso, en las primeras consultas, el trabajo es determinar cuál es el alergeno, porque la prevención no es tomar un medicamento. Claro. La prevención es no exponerse al alergeno que desencadena los síntomas de la alergia. Tal cual. Mira, dice, buenos días, tengo esa tos sin flema. ¿Qué se ocurre con frecuencia de noche y cuando me recuesto? Pareciera que se me cierran las vías respiratorias y comienza así mi respiración a estar cortada. Dice que le hierve el pecho, empieza como un zumbido en el pecho. ¿Cuál es el tratamiento si le ha dado tos? Bueno, vuelvo a repetir, esto es asociar síntomas a patrones comunes que tenemos en la medicina. Los síntomas que está contando son de lo que se llaman vía aérea baja. Sensación de falta de aire, silbido, flema, expectoración. Eso está más relacionado con el asma que con la rinitis. Claro. Ahora, tiene que tener un tratamiento médico. Conociendo por mensaje, sin conocer a la persona, sin ocultarla, yo no sé si está cursando una bronquitis o es asmática, para lo cual la tiene que ver un médico, probablemente hay que tener una espirometría, conocer un poco sus antecedentes y poder darle así el tratamiento. Y los medicamentos, mirá esta pregunta, dice, tomo Frenaler, ¿cuánto tiempo puede tomarlo? Bueno, eso es una marca, están agradecidos a vos, es la marca más común de una droga que se llama desloratadina. Sí. A ver, son medicamentos muy seguros. En realidad, los antialérgicos como la desloratadina, la loratadina o la fexofenadina, bueno, es lo frecuente, que vienen, nos disculpen. que vienen solos,
Sí. pueden ser tomados toda la vida. No hay contraindicación, porque la alergia es una enfermedad ¿cómo te crónica. queda el estómago? No, son bien ¿No? tolerables. Sí, Es una son enfermedad crónica y pueden ser tomados. Generalmente el alérgico lo toma por periodos, cuando tiene síntomas, y después lo deja. Pero Claro. si tuviera que tomar 1, 2, 3 meses porque el médico lo considera, quien lo está tratando, que es así, que puede quedarse tranquila o tranquilo de que no hay un inconveniente para su salud. Bien, María de Guaymallén dice, tengo alergia al frío. Dice que mejora un poco. Si se cura con el frío las alergias. Es una buena pregunta porque Ajá. no respondimos recién, no hicimos una acotación a la presentación. A ver, uno puede tener una reacción con el frío, que es Sí. una descarga nasal acuosa, estornudos, un poquito de dolor de garganta, pero no es alergia propiamente al frío, sino que suele ser alergia a los alergenos que ocurren en la época de más frío. Claro. Cuando caen las hojas de los árboles, se levantan muchos Ese pólenes o polvos de las hojas de diferentes árboles. Se barre eso está en suspensión, más si hay vientos, como estos últimos tiempos que hemos tenido unos días de vientos sonda. Entonces uno suele coincidir con la época de frío la presencia de su alergia, no así el frío mismo por Claro. sí. Sí, el frío puede producir, cuando uno entra a ambientes muy fríos, de repente, una reacción, que es una reacción se llama un tipo de los nervios vagales en la nariz, con una gran descarga de agua por la nariz, con estornudo y mucha agüita. Entonces, hay que conocer en cada persona cuáles son sus desencadenantes, en qué época, cómo se presenta, si son síntomas altos o bajos. Bien. Tratarla, educarla, y a veces muchos pacientes míos directamente ya saben qué tomar Claro. cuando empieza la época, y cuando no mejoran a pesar de lo que tienen que tomar como Están habitual, educados. ahí consultan al médico. Pero Bien. tranquilamente, como hemos contado en el asma, un paciente que hace 7, 8, 10 años presenta los mismos síntomas para la misma época, puede tomar su antialérgico, su spray nasal, y cuando ve que no mejora, consultar al médico. Pablo, nos quedaríamos horas porque son muchísimos los mensajes que siempre nos llegan de nuestros televidentes, siempre se los agradecemos, pero bueno, vamos a contestarlo en la medida que podamos. Has dado una explicación en general de lo que le sucede a todos, digo, es algo cotidiano del alérgico y teniendo en cuenta también este tratamiento al cual vos hacías referencia. Para cerrar y muy breve, recomendaciones generales. Recomendaciones es no automedicarse sin saber lo que uno tiene. Como dije recién, si uno tiene conocimiento de su cuerpo, ha ido a su médico y sabe los síntomas y se conoce, está bien que cumpla las indicaciones médicas. Si uno no sabe lo que tiene, está confundido, lleva varios días, progresa, se va complicando los síntomas, lo mejor sería consultar a un médico para ver qué tiene que tomar. Al neumonólogo, hay que ir a un Al neumonólogo, al clínico, al pediatra en los chicos, porque la atención primaria inicial de la parte clínica es importante. Si ellos consideran de que ese cuadro no lo pueden solucionar, lo van a derivar al especialista, Bien. que vemos pacientes bien. un poco más complicados de otro tipo de patologías a veces. Pero lo ideal es no confundirse, consultar, no tener miedo a la medicación antialérgica como la que hemos nombrado acá, Como porque es los bastante corticoides, segura. sí. Tampoco se hace falta corticoides tener miedo, los corticoides son muy seguros, siempre se usan en los días y en las dosis establecidas por el profesional, pero es una patología en general muy molesta, Sí, súper. pero no es una patología que sea grave en cuanto a Claro. riesgo de vida. Hay que llevarla nomás. Hay que saber Hay llevar que y saber convivir. tratarla. Hay que como convivir otras con la tantas cosas, alergia. como la miopía, como Claro, hay que convivir la con gastritis o la cefalea, hay que convivir también con la alergia de la mejor manera posible.